Hoy llegamos con este nuevo vídeo para terminar con una serie. La serie de vídeos dedicados a esta pequeña incubadora automática de 12-15 huevos de capacidad. Yo creo que ha llegado el momento de dedicarle el último vídeo para analizar los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado en todo el tiempo que hemos estado intentando conocerla a fondo. Y para comenzar, pues tenemos que decir que la verdad es que nos ha gustado esta incubadora porque ha dado buenos resultados y porque prácticamente tal y como venía de casa, por lo menos en nuestra zona, en nuestra región, no nos ha dado ningún problema. Esta apertura pues nos ha dado bastante juego a la hora de controlar la humedad relativa, pero sí te recomiendo que le dediques un tiempo antes de usarla y que hagas tus mediciones con ella abierta en diferentes posiciones, un poquito, abierta a la mitad y abierta ya a todo lo que dé la rejilla. ¿Por qué? Porque dependiendo si la tenemos más o menos abierta, nos puede dar diferentes datos de humedad relativa en el interior. Sobre todo en invierno, me explico. En verano tenemos menos problemas porque aquí por lo menos tenemos tanta temperatura que hay una diferencia de un par de grados del interior de la incubadora con lo que es el exterior. Pero si ya nos vamos al invierno, aquí vamos a notar mucho el que esté más o menos abierta. Porque si tenemos fuera una temperatura a lo mejor de 10-15 grados y en el interior estamos trabajando con 37-38, ahí sí que puede afectar mucho más. Por eso la importancia de hacer mediciones con estos más o menos abiertos. Otra cosa que nos gusta, y de hecho nosotros lo hacemos en nuestras incubadoras, es que tenga en la tapa el ventilador y la fuente de calor, en este caso la resistencia de silicona. ¿Por qué? Pues muy simple, porque se mantienen más limpios al estar en la parte de arriba a la hora de que nazcan los pollitos. Al estar arriba, pues no le caen directamente los excrementos y nos quitamos ese problema, ya no de suciedad, sino también de que pueden durar más, tienen más posibilidades de una larga duración en esta ubicación, en la parte de la tapa, ¿vale? Así todo queda en la parte de abajo, agua y los pollitos cuando nazcan. Inevitablemente, cuando se produzcan los nacimientos, ya que tiene aire forzado, evidentemente las pelusillas pues volarán por todo lo que es el interior, pero eso es normal y va a ocurrir siempre, ¿no? Ya que nosotros, evidentemente, si no tenemos más medios y no tenemos otra que dejar nacer a los pollitos en nuestra incubadora, pues esto es inevitable. Si tuviéramos pues una nacedora, evidentemente ahí tendríamos que hacer la limpieza de esa pelusilla y demás, pero en nuestro caso, y hablando de incubadoras de este tamaño, pues lo más normal es que se utilicen para todo el proceso. Vamos a hablar ahora del volteo automático. El volteo automático, pues quizás me ha gustado un poquito menos. Me ha gustado un poquito menos por este cable que se queda suelto y da la lata. Ojo con que al abrir y cerrar la tapa, al estar conectado con la tapa, nos caiga aquí entre las ruedas dentadas y se pueda quedar reliado, ¿vale? Después siempre el cable está por entre medio de los huevos durante la incubación. No quiere decir que vaya a afectar mucho, pero evidentemente es un trasto el que tengamos que tener esto siempre por medio cada vez que decidamos abrir la incubadora para echar un vistazo al interior. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que observando cuando se produce el volteo, muchos huevos resbalan cuando están girando estos tubos de PVC y se quedan en la misma posición prácticamente. Estábamos pendientes porque con huevos más grandes nos dimos cuenta, haciendo nuestras pruebas, nuestros experimentos, qué ocurría, y con los huevos de codorniz en algunos casos también. ¿Qué ocurre? Que se quedan quietos, pero sí tienen, digamos, esa pequeña vibración en el tiempo que el rulo está girando. Siempre decimos que tiene que haber movimiento, que con unos segundos es suficiente, por mínimo que sea, a la hora de hablar del volteo automático. Y en vista de los buenos resultados que nos ha dado con la incubación, pues no parece que presente mayor problema. Pero te lo contamos para que lo tengas en cuenta.
También deciros que una ventaja es la versatilidad que nos ofrece esta incubadora a la hora de separar los rulos según nos convenga, según el tamaño del huevo. Evidentemente, mientras más pequeños, como por ejemplo huevos de codorniz, mucha más capacidad tendremos que ponerlos más juntos, y en el caso de gallinas, pues, y otras especies un poquito más separados, ¿no? Pero ya digo que la capacidad es bastante buena para pequeños criadores, ¿vale? Podemos tener nuestro pie de cría perfectamente con esta incubadora. Teniendo en cuenta que incuba, pues eso, entre 12 o 15, pues nos ofrece la misma posibilidad de incubación que si lo hacemos con gallina, pero cuando a nosotros nos dé la gana, sin tener que esperar a que se quede clueca. Puede ser un complemento muy interesante hablando de ese tema. Después, centrándonos en la parte de abajo de la incubadora, pues nos gusta bastante porque todo se desarrolla aquí. Aquí, a la hora de los nacimientos, pues vigilarlo un poquito por el tema del tamaño del pollito según la especie, para que no se haga daño con las patitas. Pero, por ejemplo, para huevos de gallina, huevos de perdiz, de pavo, especies más grandes, pues ofrece un buen tablero para que tengan agarre a la hora de intentar andar o dar sus primeros pasos. Pero atentos, porque si podemos sacarlos y pasarlos rápidamente a la criadora en cuanto los veamos más espabilados, pues mucho mejor. Y a la hora de los depósitos de agua que tienen, pues los compartimentos estos se limpian fácilmente por estar abajo. Aquí puede caer los excrementos o la suciedad, cascarillas de huevos y demás cuando se produzcan los nacimientos, y tiene eso, que se limpian muy fácil. En este compartimento pequeño si te da la humedad con poca cantidad de agua, y en este mayor si necesitamos mayor humedad relativa, o si en tu caso necesitas llenar los dos, prácticamente toda la base de la incubadora igualmente. Fácil de hacerlo por estos dos orificios que veíamos prácticamente al principio cuando conocíamos este modelo, y que además sirve para la renovación del aire interior. Además, cuando tengamos agua se ve bastante bien. Lo que sí tenemos que cogerle es el tranquillo, dependiendo de la zona donde estemos y la ubicación que le demos, de cuánto tiempo tarda en consumir ese agua que le echemos para obtener el 60% o aproximadamente ese porcentaje de humedad, para que no nos pille desprevenidos y se nos vaya la humedad relativa, que se consuma antes de tiempo y nos quedemos sin la humedad ideal, ¿no? Pero como es transparente, pues la verdad se ve bastante bien, y a no ser que sea un descuido o un fallo gordo, pues siempre se puede controlar bastante bien. Como veis, según nuestra experiencia, la verdad es que estamos contentos con el resultado que nos ha dado esta incubadora, y también contentos con las mediciones, las pruebas que le hicimos y todo el tiempo que estuvimos con ella. Porque ya sabéis, la experiencia ya nos lo da, y vosotros, yo creo que ya si seguís nuestro canal principal o este en el que estamos ahora mismo, sabéis que si tenemos los parámetros controlados en las mediciones que hagamos previamente, eso nos da un porcentaje muy alto de posibilidad de tener buenos resultados a la hora de entrar en materia. Lo que pasa es que nosotros, para que no haya ninguna duda, pues hacemos vídeos de incubaciones para demostrar sobre el terreno que lo conseguido con las mediciones después se traslada a buenos resultados en plena incubación de diferentes especies. Así que otra incubadora más que hemos visto aquí en nuestro canal. Hemos intentado pues sacar la máxima información de este modelo por si algún día decides hacerte con él.